Bienvenidos a tu amiga estudiante, yo soy Abril y lo que vamos a estar viendo hoy va a ser el examen de física. Fue tomado el 18 del 2 del 2020. Es el tema A. El ejercicio más específicamente que vamos a ver va a ser el 18, que es un tema de vectores. Para esto va a ser una serie de videos donde vamos a estar viendo en cada uno de los videos un ejercicio de este examen. Tanto vamos a ver del 2020 como del 2021. Entonces empecemos. Nos dice, la figura muestra tres vectores, A, B y C, dibujados a escala. Determinar la magnitud del vector que está dado, voy a correr esto así pueden estar viendo, dice está dado por R, 2A menos B menos C. Entonces, tenemos esto como regla de nuestra resultante. Nos dan este gráfico que nos dicen que cada uno de estos cuadrados tiene como longitud 1 centímetro. Entonces tenemos el vector A, el vector B y el vector C. Como nosotros sabemos los pasos que hay que seguir para poder resolver un ejercicio de vectores es, vamos a dar los pasos detalladamente de cómo tendríamos que resolver un ejercicio y específicamente de vectores. Primero leemos el ejercicio, luego releemos el ejercicio y anotamos los datos, las incógnitas y hacemos un dibujo si es necesario. Tercero, vemos qué tema es, que en este caso van a ser vectores. Cuarto, vamos a tener que ver cuál es nuestra regla justamente de cómo determinar la resultante, que en este caso va a ser esa de ahí. Luego vamos a tener que descomponer los vectores en X y en Y. Después vamos a tener que agarrar esos vectores y sacar la resultante en X y la resultante en Y. Con esos vectores R de X y R de Y vamos a sacar la resultante con la regla de la fórmula que nosotros nos están dando en este ejercicio más específicamente. Y ahí tendríamos entonces cuáles van a ser la longitud. Acá ya sabemos, por lo que nos dice el ejercicio, que nos va a dar el A. Entonces hay que comprobar eso. Vamos entonces primero a decir, bueno, vamos a trabajar con el vector A. Si nosotros vemos acá, tenemos acá el vector A, que tiene 1 y 2 cuadrados, o sea que eso van a ser 2 centímetros. Vamos a dibujarlo de esta forma. Acá van a ser 2 centímetros y acá van a ser 2 centímetros. Nosotros acá nos estamos dando cuenta que esto va a ser un triángulo rectángulo, que para poder calcular la hipotenusa vamos a tener que utilizar el teorema de Pitágoras. Entonces vamos a decir h, o mejor dicho a, como nosotros lo queramos colocar, va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. Esto de acá, vamos a saber que acá nos va a estar dando 4 más 4, nos va a estar dando 2 raíz de 2, al fin y al cabo. 2 raíz de 2 centímetros, porque 2 centímetros al cuadrado más 2 centímetros al cuadrado nos va a estar dando centímetros al cuadrado. Con la raíz se me va a simplificar simplemente a centímetros. Lo otro que hay que tener en cuenta es este ángulo de acá, que no lo conocemos. Entonces, para poder calcular ese ángulo que le vamos a estar llamando alfa, vamos a tener que utilizar fórmulas que son de trigonometría, y más específicamente para un triángulo rectángulo, que esa sería, podríamos utilizar seno, coseno o tangente. En este caso vamos a utilizar tangente porque la verdad que está bueno utilizar los catetos, que son los datos que ya tenemos, a utilizar algo que acabamos de calcular. Entonces vamos a utilizar el arco tangente de 2 sobre 2, que va a ser la componente y, que en este caso van a ser 2 centímetros, que es esto, y la componente de x, que también son 2 centímetros. Entonces esto se nos simplificaría a 1 simplemente. Y acá vamos a ver que nos da 45 grados. Esto nosotros ya lo podríamos haber determinado que nos da 45 grados porque sabemos que tenemos la misma distancia en x como en y. Entonces sabemos que ese ángulo van a ser 45 grados. Pero si nosotros no sabíamos que eso nos daba 45 grados, lo íbamos a poder calcular de esta forma. Entonces ahora sí nos vamos a sacar la componente x y y del vector a.
Para poderlo calcular siempre recordemos que vamos a utilizar la misma fórmula. A por el coseno del ángulo alfa y A por el seno del ángulo alfa. ¿A cuánto era? Y 2 raíz de 2. Centímetros, perdón. Iba a decir metros. Coseno de 45 y acá 2 raíz de 2 centímetros por el seno de 45. Los dos nos van a estar dando 2 centímetros si nosotros nos los ponemos a calcular. 2 centímetros y 2 centímetros. ¿Tenía coherencia? Y sí, porque sabemos que acá es una longitud de 2 centímetros y acá tiene una longitud de 2 centímetros. Pero todo esto lo estamos haciendo para comprobar que lo que estamos viendo es cierto. Nosotros simplemente con el gráfico ya podríamos haber hecho todo, pero lo vamos a hacer por si nosotros no lo vemos en el gráfico, lo hacemos con números y nos damos cuenta que sí tenía sentido. Ahora nosotros vamos a ir al vector B a calcular todo esto. Entonces vamos a ver vector B. Para el vector B, vámonos acá al gráfico, es este. Nos estamos dando cuenta que en X tiene 1 centímetro y en Y no tiene una componente porque vamos a ver que es un vector horizontal. Por lo tanto, solamente tiene componentes en X y no componentes en Y. Entonces, el resultado que nos debería estar dando con todo esto es decir, bueno, yo estoy viendo el gráfico ese, solamente tiene componentes en X y no tiene componentes en Y. Entonces, B en Y va a ser igual a 0 y B en X va a ser igual a 1 centímetros. Todo esto habría que comprobarlo. Entonces, para poder calcular eso, diríamos, B en X va a ser igual a B por el coseno del ángulo beta y B en Y va a ser igual a B por el seno del ángulo beta. El ángulo que es este beta va a ser igual a 0 porque simplemente es horizontal. Y B va a ser igual a 1 centímetro. Entonces 1 centímetro, el coseno de 0 y el seno de 0. Acá nosotros si lo calculamos nos va a estar dando 0 centímetros y acá nos va a dar 1 centímetro. Entonces corroboramos lo que nosotros habíamos visto recién. Y luego para el vector C, acá también lo vamos a poder ver en el gráfico. Vamos a ver que acá vamos a tener C de X que va a ser 1 centímetro y C de Y va a ser igual a 1 centímetro. Y el ángulo que le vamos a estar llamando de esta forma va a ser 45 grados. Si no lo vemos así, si no lo estamos viendo claramente, lo vamos a poder calcular a ese triángulo. Acá vamos a tener 1 centímetro, acá tenemos 1. Entonces habría que sacar la parte C o la parte de la hipotenusa. Va a ser la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. O sea que me estaría dando acá raíz de 2 centímetros. Y para calcular ese ángulo voy a tener que hacer que el ángulo va a ser igual al arco tangente de 1 sobre 1. Que recordemos lo mismo que recién, que es 45 grados. C de X va a ser C por el coseno del ángulo y C de Y va a ser C por el seno de ese ángulo. Me estaría quedando raíz de 2 en centímetros, recordemos, por el coseno de 45 y por el seno de 45. Nosotros calculamos esto y nos va a estar dando 1 centímetro y menos 1 centímetro. Entonces vamos a ir acá y ahora sí vamos a estar resolviendo con la regla que nosotros estábamos teniendo al principio, donde nos decía que la resultante va a ser igual a 2 veces el vector A menos el vector B más el vector C. Si esto es correcto, entonces es correcto decir que esto también se cumple para la componente X y para la componente Y. Entonces nos estaría quedando de esta forma. Y acá para la componente Y. Lo vamos a reescribir, así ya lo tenemos listo. Y ahora nos fijamos. Si recordamos, la componente X del vector A nos daba 2 centímetros. Acá voy a omitir las unidades, pero recuerden que la tienen que colocar. Igual el resultado me va a estar dando en centímetros.
La componente x del vector b era 1 centímetros, más la componente x del vector c, que es 1 centímetros. Si nosotros esto nos vamos a fijar, este centímetro con este se me simplifican, por lo tanto me quedan en centímetros. Ahí de todas formas puse los centímetros. Ahí nos quedaría. Luego acá nos estaría quedando, si recordamos cuánto valía, la componente y del vector a van a ser 2 centímetros, menos el b, que era 0 centímetros, y la componente y del vector c nos daba igual a menos 1. Por lo tanto va a ser más menos 1 centímetro. Acá si nos fijamos nos van a dar 4 menos 1 nos dan 3 centímetros. Con estos valores de 4 y de 3 hacemos que el r va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 centímetros al cuadrado más 3 centímetros al cuadrado. Calculamos esto y nos va a estar dando 5 centímetros. Este es el resultado que nos están pidiendo el ejercicio. Nos están pidiendo que nosotros calculemos, y nos vamos acá, nos estaban pidiendo que determinar la magnitud del vector. Para calcular la magnitud del vector, recordemos que tenemos que sacar la r, va a ser igual a la raíz cuadrada de la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado. Si nos pidieran la dirección, vamos a tener que calcular el ángulo, que va a ser igual ángulo al arco tangente de la componente y sobre la componente x, pero bueno, no lo están pidiendo. Tampoco nos piden que nosotros tengamos que graficar. Entonces vamos a estar diciendo si la opción A es nuestro resultado. Estos vectores nosotros lo vamos a poder comprobar en un programa como sea GeoGebra. Nosotros acá le vamos a estar dando los valores y vamos a poder comprobar que sí, que el ángulo era 45 grados. Estos datos están acá como por si los quieren mirar, igual esos no vamos a estar utilizándolos. Después vamos a ver si la componente x es 1 y la componente y es igual a 0, cuánto es el ángulo, que es de 0 grados. Y si la componente y es igual a 1 y la componente x es igual a 1 y la componente y es igual a menos 1, el ángulo tendríamos este, que si nos fijamos cuánto vale este de acá, van a ser 45 grados. O si calculamos el otro que nos queda restando acá, vamos a calcular que son 45 grados. Entonces acá ya habríamos demostrado cómo se resuelve este ejercicio. Entonces, ahí tienen la página web donde van a estar encontrando estos ejercicios, igual que el examen. Suscríbanse y nos vemos en el próximo video con otro ejercicio más. Adiós.